serie que yo comencé hace como unos 15 días, creo que fue, sobre Restaura tu templo. Esta segunda prédica tiene un título que es el del cautiverio al avivamiento. Y en la prédica, en esa primera prédica de esta serie, recordábamos que el libro de Esdras estaba basado en el libro de Esdras. Y el libro de Esdras, ustedes lo encuentran en la Biblia apartado de Nehemías. Y el libro de Esdras era uno solo, Esdras y Nehemías. Pero fueron separados posteriormente, y bueno, en fin. Y trata el tema sobre el retorno del pueblo de Dios de Israel después del exilio de Babilonia. Recuerden que el Señor les había advertido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y cuando salieron de allá de la esclavitud de los egipcios, y a través del desierto y entrando a la tierra prometida, que si ellos se apartaban de Dios, que se apartaban de Él, su mirada de Él, entonces los iba a dejar que gobiernos y gobernantes y reyes los iban a tomar como esclavos, y efectivamente eso sucedió. Pues es un resumencito más o menos del Antiguo Testamento así, porque el Señor permitió que los babilonios tomaran en control del pueblo de Jerusalén y toda esa área, y llevaran a cautiverio al pueblo de Israel a Babilonia. Entonces hablábamos de que Babilonia era un tipo de mundo de ahora, y que todos estamos viviendo en un Babilonia en este momento. Todos estamos y que Babilonia fue fundada por esa multitud y esa población que trató de sublevarse y ensalzarse en contra de Dios, creando una torre de Babel, y de ahí salió el pueblo de Babilonia. Salieron los diferentes pueblos, salieron las diferentes lenguas, dialectos, porque el Señor hizo que se confundieran y no pudieran ir más allá de la construcción de la torre. Este libro registra el retorno del cautiverio del pueblo de Israel por los babilonios en 3 viajes, 3 retornos. El Señor, también decía yo que ya estaba programado, ya estaba en el corazón de Dios, el que realmente Dios no se olvidaba de la promesa que Él había hecho también al pueblo de Dios, que los iba a sacar de ese cautiverio. 70 años después de ese exilio, los iba a sacar de ese cautiverio, porque en 70 años iban a ser procesados en su carácter, procesados en su pecado, bueno, muchas cosas, y que mucha gente se apartó de Dios y se mezcló con los babilonios, mucha gente se mezcló con los cananeos, y bueno, en fin, pero que el Señor apartó dos tribus, que fue el de Benjamín y fue el de Benjamín y bueno, no me acuerdo el otro, pero bueno, los dos, y el de Judá, los dos, porque de ahí salió la mayoría de los apóstoles, y de esa genealogía salió nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hablaba de que el primer retorno cuyo encargado fue Zorobabel, que Zorobabel significaba nacido en Babilonia, o nacido de Babel, ¿sí? Y en algunas Biblias se registra como nacido en cautiverio. Y así como el pueblo de Israel, muchos nacieron en el desierto, y muchos nacieron en Egipto. Muchos de ellos, en el caso de Zorobabel y de los que Dios encargó para sacarlos del exilio al pueblo nuevamente, nacieron en Babel. Entonces Zorobabel, decíamos también que Zorobabel era antes de seguir, lean Esdras, porque Esdras es un libro muy pequeño, histórico, pero que de pronto yo llevo 20 y pico de años de cristiano, y nunca había leído el libro de Esdras. De pronto tal vez algunos predicadores lo hablaban, pero yo nunca le tomé, o sea, como la importancia. Y decía yo que el libro de Esdras era muy pequeñito, ¿sí? Y que aún siendo uno de los libros más pequeños y cortos de la Biblia, es uno de los más importantes, y registra un hecho muy, muy, muy importante, que era el del retorno del pueblo de Dios, y que de allí iba a salir la genealogía de Jesús, y que eso nos atañe a nosotros ahora, porque Jesús, pues obviamente nosotros lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y para eso fue muy importante el hecho en que Esdras se encargara de la reconstrucción de los pilares espirituales del
del pueblo de Dios. Entonces hablamos también que Zorobabel era descendiente del rey David, imagínense, era descendiente del rey David. Es una historia muy bonita y muy esto, pero tiene muchos nombres y muchas genealogías, pero es muy importante que se registre allí porque así como Zorobabel era descendiente de David directo, y por eso fue encargado, y habíamos hablado de que ese primer retorno, Dios tocó el corazón de un rey que se llamó Ciro el persa, porque los persas invadieron Babilonia y entonces comenzó el imperio persa. Entonces hablamos también de que este rey, un rey pagano, un gobernante tirano, Dios lo utilizó para que se ejecutara la promesa de Dios de volver al pueblo a Jerusalén y a restaurar su altar y su templo. Entonces Zorobabel salió con 50,000 personas, de la genealogía de cada uno de las tribus, de allí los que quisieron también acompañarlo, porque hablaba yo que mucha gente se quedó en Babilonia, mucha gente se quedó en la parranda, en la pochola, y Babilonia, pues claro, con este rey que era más o menos condescendiente con el pueblo de Israel y no era tan tirano, pues entonces Babilonia resultó ser una potencia como la que es de pronto Estados Unidos ahora. Entonces, como lo vemos en este mundo normal, vemos que la rumba, el trago y muchas cosas, entre comillas, el avance del pueblo y de los pueblos, así estaba en este caso, estaba Babilonia. Entonces, muchos se quedaron, pero muchos regresaron con Zorobabel. Ese fue el primer retorno. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar del segundo retorno, que fue por Esdras, y Esdras no fue la excepción. Esdras también es de la genealogía, no fue de la genealogía de Aarón, que fue el primer sacerdote. ¿Recuerdan a Aarón? Aarón, que era el hermano de Moisés. Entonces Dios encargó a Esdras para reconstruir lo que es espiritualmente el templo. Entonces a Zorobabel lo encargó para reconstruir el templo físico, ¿sí? llevarse una cantidad de gente para reconstruirlo, gente que era erudita en eso, sabía de construcción y bueno, en fin, y el rey les ayudó. Y ahora Esdras, Dios encarga al rey, en este caso estaba el rey, en Esdras estaba el rey, bueno, más adelante está, pero a este rey lo encarga de Artajerjes, creo que se llama, Artajerjes, un poquito el nombre como enredado. Artajerjes lo encargó para que Esdras fuera y restaurara el templo espiritual de Israel. Es decir, para que llevara un avivamiento al pueblo de Israel. Entonces ya estaba construido el templo físicamente, ¿sí? Pero Dios ya estaba planeando para que un sacerdote llegara y restaurara los cimientos espirituales del pueblo de Israel, retomara los ritos, retomara todo lo que en la Biblia, lo que en la Torah había, sacrificios, porque desde hacía 70 años no habían podido hacer sacrificios, ni tenían un templo donde hacerlo en Babilonia. Entonces Dios encarga a Artajerjes para enviar a Esdras 60 años después. Eso no fue tan seguido, pero fueron 60 años después. Igualmente Esdras escogió solo sacerdotes, solo de la tribu de Leví. Recuerde que la tribu de Leví era los sacerdotes, los servidores, los que estaban a cargo del templo, los que estaban a cargo de enseñar la palabra, los que estaban a cargo de instruccionar, de evangelizar, si se puede decir así. Y también hablamos que el tercer retorno fue por Nehemías, que ese es la tercera prédica de esta serie. Entonces vemos en Zorobabel, Esdras y Nehemías, importantísimo eso, y ustedes lo pueden ver en los libros de Esdras y Nehemías. Entonces lo pueden leer y esa historia está allí escrita y lo pueden estudiar con más detenimiento. Pero es importante que sepan eso, ¿no? Que el exilio fue en tres olas, en tres retornos, y que el primero fue encargado para restaurar el templo físico, el segundo para restaurar las bases espirituales,
los cimientos espirituales, y el tercero, que fue Nehemías, para levantar los muros de Jerusalén, los muros del templo. ¿Listos? Hoy hablaremos entonces del segundo retorno, el cual va desde el capítulo 7 hasta el 10. El primer retorno está registrado en el capítulo 1 al 6 de Esdras, del 1 al 6. Y el segundo retorno está desde el capítulo 7 al 10, libro histórico del Antiguo Testamento que, como les decía, aplica a nuestra vida, ¿sí? De pronto ustedes dirán, o muchos, yo tenía ese concepto de que el Antiguo Testamento era algo como que algo muy lejano y eran historias que habían ocurrido y que no tenían de pronto nada que ver con, de pronto ni siquiera con el Nuevo Testamento, y mucho menos que tuviera que ver con mi vida o que tuviera que ver con nuestras vidas. Pero realmente el Antiguo Testamento, como dice el pastor, es una sombra del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es la Biblia, y la Biblia es el que rige nuestro comportamiento, rige nuestras bases, nos direcciona, nos dice por dónde vamos. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo también dice, en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El mismo apóstol Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, ¿sí? Y de pronto uno cree que a veces de pronto cae uno en que ¿será que sí pasó eso? ¿Será que sí los caballos y los carruajes del faraón, de Egipto, realmente será que perecieron en el Jordán, creo que era? ¿Será que realmente pasaron el desierto? O sea, uno como que lo ve como historias poco lejanas, pero realmente cuando se enlaza y cuando uno estudia la palabra en una forma, digamos, sistemática y global, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se enlazan, y es importante hacerlo. Es importante hacerlo porque en el Antiguo Testamento tenemos demasiadas enseñanzas que son aplicables a nuestra vida, y eso sucedió hace 4000 años, más o menos. Entonces tenemos que estar muy, y aquellos que llevan un tiempito ya en la iglesia y un tiempito en el cristianismo, pues comenzar a leer el Nuevo Testamento. Yo sé que de pronto asusta, yo sé que de pronto, ay, tan harto, tanta genealogía, tantos nombres, tantas cosas, pero realmente es como fascinante. Y fascinante en cuanto a que uno comienza a enlazar, digamos, lo que sucedieron en aquella época con la vida de uno, o con lo que puede estar pasando uno, y lo que puede estar pasando en el mundo. Porque de pronto lo podemos ver un ejemplo, se me ocurre ahora, un ejemplo de que la gente que estaba en cautiverio en Babilonia leía la Torá y leía las profecías de lo que decía Nehemías, lo que decía Zacarías, que es en esa época. También les aconsejo que lean el profeta Ageo, también habla sobre ellos, porque son profetas que vivieron en esa época y profetas que profetizaron que iban a ir en un exilio, bueno, y vivieron en esos tiempos. Entonces de pronto ellos comienzan ese pueblo comenzó a leer, y dentro de las escrituras también veíamos en el servicio pasado o en el mensaje pasado de que en las escrituras estaba escrito que 70 años después del cautiverio en Babilonia, el pueblo iba a ser rescatado, iba a ser llevado, iba a haber un retorno hacia Jerusalén. Y hablamos también que es muy parecido ese éxodo al éxodo que hubo en Egipto. Este es como un segundo éxodo, ¿sí? Que es el Señor restaurando todo el plan que Él tiene o tiene para el plan de redención de la humanidad. Entonces, bueno, ya con ese preámbulo, entramos ahora sí en materia con respecto a este segundo retorno del pueblo de Israel.
Y en este libro de Esdras se reporta cómo la mano soberana de Dios movió reyes paganos, usó para restablecer a su pueblo como la simiente de Abraham, David y posteriormente el Mesías, y que a través de Jesús fuimos nosotros redimidos como su pueblo y su real sacerdocio. Entonces, si de pronto enlazamos de que si cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos apropiamos de esos beneficios que nos da la cruz, de que realmente somos redimidos, ahora somos hijos de Dios y todo esto. Entonces, realmente también nos da ese título de ser real sacerdocio. ¿Y quién era Esdras? Un sacerdote. Entonces, lo que quiere Dios es que a través del ejemplo de Esdras podamos nosotros traer un avivamiento, traer una nueva ola en el sitio donde estemos o en la vida donde estemos, donde nosotros estemos, donde nuestro grupo de, como se dice, de influencia en nuestro hogar, en el trabajo, donde sea. Vimos también cómo finalmente se construyó el templo. En Esdras 6, 14, 15 dice: y los ancianos los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Entonces ahí vemos cómo ya realmente se construyó el templo. Todo era felicidad, todo era bien, todo era gozo. El pueblo de Dios vivía en una armonía y al parecer todo iba bien. En Esdras 6, 16, 18 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos con expiación por todo Israel, conforme al número de tribus de Israel, y pusieron los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para que el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que está escrito o lo que está escrito en el libro de Moisés. O sea, restablecieron todo quedó bien, todo felicidad, ya hay un templo, ya está el sitio para los sacrificios, ya está el sitio donde podían llegar a adorar al Señor. Pero no todo fue color de rosa. ¿Qué pasó con este pueblo? Volvió y se apartó. En esos 60 años, este pueblo volvió nuevamente y le dio la espalda a Dios. En esos 60 años este pueblo nuevamente le dio la espalda a Dios, comenzó a apartarse nuevamente de la palabra, de la Torá, ya no estudiaban la palabra, comenzaron a formar ídolos, comenzaron nuevamente a la idolatría, y lo peor de todo fue que comenzaron a mezclarse con mujeres paganas, mujeres que estaban en el sector, que lo que le llamaban las cananeas, y bueno, todas estas mujeres que fueron causa de que el pueblo entrara en idolatría, en otros ídolos, en otras tendencias religiosas, bueno, en fin, eso fue terrible. Entonces ahí podemos ver la mano de Dios, porque Dios ya sabía qué era lo que estaba pasando. Ya el pueblo se estaba apartando, ya el pueblo estaba se estaba apartando en sus pecados, y Dios ya estaba preparando a un varón para que estableciera nuevamente la palabra de Dios en esa región, o en Jerusalén, o en el templo. Vimos también que en la predicación anterior que Dios promete lo que cumple. ¿Recuerdan? Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero para que esas promesas se cumplan, ¿te acuerdas que hablábamos de que era necesario establecer y restaurar nuestro altar personal, nuestro altar con Dios? En ese tiempo, Zorobabel lo que hizo fue restaurar un altar, ¿sí? Y comenzaron ahí, vimos también que los cimientos físicos
cuando los comenzaron a colocar, hicieron también un altar allí, adoraron a Dios, hicieron sacrificios. Entonces hablamos de que nosotros, para poder tener acceso a todas esas promesas, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro altar. Y establecer nuestro altar es establecer nuestra relación con Dios, hacer nuestro devocional, estar con Él en su presencia, orar, congregarnos, estar activos en la iglesia. Entonces, esa es como la simbología de lo que pasó, de lo que es en el primer retorno. Vimos también que que se restauró el altar, nuestro altar, es decir, nuestra intimidad con Dios, nuestro devocional, oración y la congregación. El Señor ya había prometido restaurar su pueblo, y así como Dios planeó el segundo retorno del exilio, que se inicia en 458 a.C., ya había terminado el reinado de Nabucodonosor y estaba el reinado de Artajerjes. Entonces fue designado Esdras. Entonces, Esdras, como su nombre lo indica o significa, al que Dios ayuda. Esdras significa al que Dios ayuda. Y si lo que hoy el Señor quiere es que nosotros seamos como Esdras, y si nosotros realmente queremos que Dios nos ayude, pues tenemos que seguir el ejemplo de Esdras, ¿cierto? Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver más o menos, qué es lo que realmente el Señor quiere esta noche, de que a través de Esdras, ¿qué nos enseña? En Esdras 7:1-5 dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Saradías, hijo de Azarías, hijo de Elcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aitoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. ¿Por qué se nombra todas esas generaciones? Y las nombré porque podemos ver allí en la palabra cómo realmente Esdras venía de Aarón, venía de ser sacerdote por la genealogía. Y no solo Esdras estaba honrando a su genealogía, sino que realmente fue escogido por Dios para esa misión. Fue escogido por Dios para poder restablecer nuevamente los principios de la Torá, los principios de todo lo que se estaba perdiendo en el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios no hace nada al azar, y mucho menos escoge una persona al azar. Realmente, así como escogió a Zorobabel, escogió a Esdras, el cual era un escriba, sacerdote del linaje de Aarón, y en ese tiempo el escriba era como un notario. El escriba era la persona a la cual, digamos, el rey lo tenía para poder traducir libros de otras de los lenguajes antiguos, y para que también lo tenía como consejero. Por eso es que, digamos, Esdras y Zorobabel recibieron el apoyo de los reyes que estaban en este tiempo. Entonces, por eso también yo hablaba de que tenemos que seguir orando por nuestros gobernantes, independientemente de qué, si es de izquierda, si es de derecha, ¿sí? Y que también orar por los gobernantes del mundo, porque Dios en cualquier momento se puede glorificar en un gobernante de estos. ¿Cómo será que Dios le decía a Nabucodonosor, le decía mi siervo? Y a Zorobabel le decía mi pastor. O sea, porque por alguna razón, pero no porque fueran cristianos o porque hubieran aceptado a Dios, sino porque realmente los tocó, los usó, y que de pronto estaban en un tiempo allí y fueron cuidados y protegidos en cierta forma, aún en cautiverio, fueron protegidos. El pueblo de Dios fue protegido por estos gobernantes. En Esdras 7, 6, 8 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras.
Recuerden que Esdras fue designado por Dios para reconstruir los cimientos espirituales de su pueblo. Entonces, ¿cómo la mano de Dios no iba a estar con Esdras? ¿Cómo la mano de Dios no iba a estar ahí? Y el séptimo dice, el 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero y el primer mes fue en el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces siempre Dios estaba con él. ¿Realmente queremos que la buena mano de Dios esté con nosotros? Amén. ¿Queremos que Dios esté siempre con nosotros? Entonces tenemos que restablecer nuestro altar, nuestra comunión con Dios, esperar que las promesas de Dios nos alcancen, como dice el Salmo, y que realmente comience uno a ver la gloria de Dios cuando realmente Dios quiere que hagamos lo que Esdras está haciendo. Entonces, cuando Esdras llegó a Jerusalén, comenzó una reforma y un avivamiento por la palabra de Dios y por la gracia de Dios. El pueblo de Dios volvió nuevamente a sus caminos. Entonces, ¿qué pasó? Una sola persona que Dios estaba usando, Dios estaba preparando para poder traer un avivamiento a un pueblo. Imagínense qué puede hacer el Señor con nosotros, o qué puede hacer el Señor con cada una de las personas que se comprometen realmente a tener una relación con Dios, a realmente tener genuinamente ese altar permanente con Dios, esa relación permanente. Entonces, ¿qué se puede esperar de las personas que pueden hacer eso? Pues un avivamiento, ¿cierto? Un avivamiento, porque la palabra de Dios lo que hace es transformar, la palabra de Dios lo que hace es avivar nuestro espíritu, y al avivar nuestro espíritu comienza a avivar todo nuestro ser. Entonces viene, y si todos lo hacemos, ¿sí? A la iglesia vendrá ese avivamiento. Y por eso vemos que la gloria de Dios, en ocasiones uno decía, bueno, a mí me pasaba que yo decía, pero ¿por qué, Dios mío, a mí me pasa esto y por qué a otra persona no? ¿O por qué otra persona prospera y por qué yo no? ¿Qué es lo que pasa? Y claro, yo decía en la prédica pasada, decía, pero esperamos las bendiciones, esperamos las promesas, pero no tenemos una relación con Dios. Y Dios dice, pero mi hijito, eso es como cuando el hijo de uno quiere, no sé, quiere alguna situación y quiere algo y se molesta y va y se encierra en el cuarto, pero ¿qué le pasa a este muchacho? A esta muchacha se encierra en el cuarto, no me dice que hasta que uno vaya allá y le diga, pero ¿qué es lo que quiere? Porque necesita algo, porque está molesto. Pero resulta que uno como hijo tiene que ir al padre, ¿sí? Me pasa esto. Si los hijos entendieran que llegara a sus padres y decir, mire, me pasa esto, o sea, restablecer una comunicación con su padre, eso hace que uno como padre reaccione, ¿cierto? Pues es normal. Así pasa con nuestro Padre Celestial. Realmente, si realmente tenemos esa comunicación con Dios, podemos tener tener a la mano, al alcance, todas las promesas de Dios que hay en la palabra. Amén. Esdras hizo huella en su generación, trajo un arrepentimiento también, y por la palabra hubo un cambio de mentalidad y en el comportamiento del pueblo. O sea, no sé si de pronto lo pueden estar imaginando, pero Dios preparó 70 años a una persona, porque cuando Zorobabel fue, Esdras se estaba formando en Babilonia. ¿Y dónde se estaba formando? Según algunos estudios, Esdras se estaba formando en el palacio del rey Ciro. Se estaba formando allí y era el encargado como de los escritos, era encargado como de la hemeroteca, si se puede decir eso. Era el ratón allá de biblioteca que organizaba todo, que organizaba las cosas y que leía, interpretaba, era el estudioso de todo lo de la Torá, y los reyes lo consultaban. Entonces, y durante esos 70 años, ¿cómo el pueblo se estaba apartando de Dios? Mientras tanto, el pueblo se estaba apartando de Dios, pero Dios ya estaba preparando a ese varón. Así Dios nos prepara a nosotros. Dios nos va preparando. Yo no sabía que de pronto lo había comentado antes, pero yo
Yo no pensé nunca estar en un púlpito predicando. Eso no era como mi visión de vida. Solo Dios lo tenía en su mente y en su corazón. Yo no pensé que llegara en la iglesia a tener, digamos, tantos privilegios en cuanto a servirle, en enseñar, en predicar, en aconsejar. Y yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Yo creo que Esdras diría, bueno, y bueno, claro que Esdras sí tenía la, 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 la ventaja que él sabía que si era genealogía era un sacerdote de los que, pero si Dios nos hizo nosotros reyes, sacerdotes, ¿cierto? Dios nos hizo nosotros sacerdotes, real sacerdocio, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, si nos hizo real sacerdocio es porque quiere que realmente ejerzamos ese sacerdocio. Amén. Dice, pero ¿por qué Dios utilizó a este hombre así? ¿Por qué la mano de Dios estaba siempre sobre él? Si queremos que la mano de Dios esté siempre con nosotros y no estamos del timbo al tambo y dándonos golpes de pecho y ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Sí? Entonces, si queremos que la mano de Dios esté con nosotros, pues tenemos que mirar qué es lo que hizo Esdras para que la mano de Dios estuviera con él. Y lo registra ahí dos veces, en dos ocasiones la palabra. Pues la respuesta la tenemos en el versículo 10, en Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y tenemos tres palabras allí. Inquirir. Inquirir quiere decir aprender. Inquirir quiere decir aprender. Quiere decir el aprendizaje, permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos estar preparándonos, estudiando la palabra, leyéndola y yendo a las escuelas, y yendo a los 12 pasos, y yendo al nivel 1, nivel 2, nivel 3. O si no, ¿cuándo vamos a ver resultados en nuestras cosas? ¿Cuándo vamos a ver? De pronto vemos que los que de pronto hemos pasado por los niveles y nos hemos tomado la decisión de avanzar, que de pronto no sabemos, bueno, vamos a avanzar y Dios quiere, será, entonces vamos a mirar a ver cómo las cosas van. Pero ahorita como que se clarifica el por qué tenemos que estudiar la palabra y no solo estudiarla y meditarla, sino estudiar en el proceso del discipulado, en analizarla, en escudriñarla, como dice la palabra. Entonces vemos tres palabras allí: inquirir, cumplir y enseñar, para que la tengan en la mente siempre. Inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y vamos a desglosar ese versículo en esas tres palabras. Observamos las tres palabras: inquirir, aprender, cumplir, obedecer, enseñar, obviamente la palabra de Dios. Y no quiere decir que esto se haga únicamente en la iglesia, ¿sí? De pronto como papás, los que somos papás, a toda hora estamos aprendiendo, permanentemente estamos aprendiendo, ¿cierto? Aprendiendo a ser papás, porque eso no hay un libro que diga cómo ser papá, día a día se aprende. Yo creo que los hijos, así como nosotros, a nuestros padres, mi mamá tiene 94 años y todavía sigue aprendiendo de cómo tratarme, o todavía ejerce esa, no la autoridad, porque ya no es la autoridad, pero sí ejerce como esa sabiduría sobre uno. Entonces, yo creo que los hijos crecen y crecen y crecen y no termina de aprender. Entonces tenemos que estar aprendiendo permanentemente en nuestro hogar, pero no solo aprender para cómo comportar, cómo guiarlos o cómo hacer, sino aprender la palabra de Dios para saber llevar un hogar, para poder realmente guiar a nuestros hijos y nuestra familia, tanto la mujer como el hombre. También aprendemos en el trabajo, también aprendemos donde vayamos, en la universidad, en la escuela, en el colegio, bueno, en fin. Pero permanentemente estamos aprendiendo. Pero aquí se enfoca más en la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. ¿Y cómo se aprende? Escudriñarla, estando en contacto, estando en la presencia de Dios,
permanentemente estando haciendo el devocional, porque la palabra de Dios ese es el espejo, hemos aprendido, en la cual uno dice, la palabra le muestra a uno que uno está errado en las cosas o en las circunstancias, en las decisiones que uno toma o que va a tomar. Desafortunadamente, antes de tomar una decisión, uno no consulta la palabra, sino que se va de una vez, toma la decisión y después está uno con los golpes de pecho y decir, pero ¿por qué me pasó esto? Pero si no va la palabra, si no tenemos ese devocional, si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a esperar buenos resultados? Si queremos que Dios nos bendiga y que la buena mano de Dios esté siempre con nosotros, debemos tener en cuenta estos tres conceptos: aprender, obedecer y enseñar. A ver, para que se despierten ahí. Aprender, repitan, aprender, obedecer y enseñar. Otra vez, aprender, obedecer y enseñar. Básico, pero uno no lo, aprender, estudiar, pero uno pasa desapercibido esas tres cosas para que la tengamos siempre presente. ¿Listos? Es indispensable el compromiso serio del estudio profundo de la palabra de Dios, y más si somos líderes, y más si somos padres, y más si somos, cristianos. O sea, eso es para todos, para todos. Yo creo que estas tres premisas o estos pasos son muy importantes para en cualquier ámbito, y más para la iglesia. Entonces, si queremos realmente que la mano de Dios esté ahí como Esdras, tenemos que tener presente eso, el estar estudiando la palabra, el estar aprendiendo de la palabra a diario. Yo ahora me arrepiento de tantos años que mi esposa me decía, pero mira, amor, que la Biblia aquí dice, yo, sí, que mira las promesas, yo, sí, y tantos años, y yo enrollado en mi trabajo, enrollado en mis cosas, y imagínense, entonces, en el tiempo corto que llevo estudiando la palabra y mirando la palabra, pues ahora se me revelan muchas cosas que realmente tenía yo como un concepto allí, pero nunca la había tenido como vida, ¿no? Como en mi vida, practicarlas en mi vida. Entonces tenemos que, dice la palabra allí que estudiamos, que leímos en Esdras 7:10, dice que Esdras había preparado su corazón para hacer estas tres cosas. Esdras había preparado. ¿Y qué es preparar su corazón? ¿Qué es preparar el corazón? Decidirse, tomar una decisión, disponerse, tomar la decisión. O sea, preparar el corazón. Ahora, recuerde que tenemos que preparar el corazón aún en contra de nuestros propios deseos. Es decir, si yo quiero que las cosas salgan así, pero la palabra me dice, no tome esa decisión porque no es correcto, y el Espíritu Santo dice, no vayas por ese camino, pues la idea es hacerle caso al Espíritu Santo, porque si estamos estudiando la palabra, pero hacemos caso omiso o no hacemos caso a lo que Dios nos dice, pues entonces, ¿de qué sirve? Entonces tenemos que hacerle caso a la palabra, de lo contrario, la mano de Dios no estará con nosotros. Y créanme que he visto la mano de Dios en los tiempos en que tomé la decisión realmente de prepararme, de estudiar la palabra, de obedecerla, porque había cosas que yo decía, y eso como que no, como que yo no lo hago, como que paso pero no, hasta el más mínimo detalle tratar de esforzarse. Claro, uno cae, uno erra, uno en ocasiones como que se le va las luces, pero tenemos que estar en esa alerta. ¿Y cómo se está alerta? Orando. ¿Cómo se está alerta? Haciendo nuestro devocional. ¿Cómo se está alerta? Aprendiendo. Entonces, ¿cómo le exigimos a Dios que esté sobre nosotros? ¿O cómo le exigimos a Dios que sus promesas se cumplan en nosotros? ¿O cómo le exigimos a Dios o le decimos a Dios que su mano esté con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que les pasa? Si no nos acercamos ni siquiera a Él para decirle, ni siquiera oramos o ni siquiera leemos la palabra,
Entonces, o sea, claro que la idea tampoco no es de pronto, bueno, yo quiero que Él me bendiga, entonces ahora voy a orar. No, no, que sea de corazón, que realmente sea que nazca estar con Él, que realmente se apasione uno por la palabra. Esdras era un hombre apasionado. Se nota que era un tipo apasionado por la palabra de Dios. Había preparado su corazón. ¿Será que podemos seguir preparando nuestro corazón? Amén. Preparando nuestro corazón, porque no sabemos Dios qué más que tiene. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros estamos preparando nuestro corazón, puede haber en 10 años un avivamiento en nuestras vidas y bendiciones y promesas que comiencen a cumplirse y ustedes van a decir, wow, realmente la mano de Dios está con nosotros. Con mi esposa la hemos visto y para la gloria de Dios, porque yo no hice nada, fue disponer mi corazón, preparar mi corazón. Amén. Pero tú lo puedes hacer también para ti. Tú lo puedes hacer. Y no se desanimen. A mí me pasaba eso. Me desanimaba. Pero es que tanto tiempo. Mírese, 70 años. 70 años esperó el Señor para poder cumplir una promesa de que su pueblo iba a entrar en un avivamiento. Y ya lo tenía preparado. A pesar de que el pueblo se le había apartado en esos 70 años. La segunda palabra es cumplirla. Entonces recuerden que la primera palabra, inquirir o enseñar, aprender, y la segunda palabra es cumplir o obedecer. La segunda palabra, esta palabra no solo basta con estudiarla, sino aprenderla, memorizarla, pero también practicarla. O sea, la palabra de Dios, ¿para qué es? No es para de pronto quedarnos ahí en ese, wow, aquí Dios me está diciendo esto, me está hablando de esto, me está diciendo que haga esto. Pero si no lo hago, si no tomo la acción, si realmente no la practico, entonces ¿de qué sirve? ¿Cómo voy a ver los resultados? Y después estoy renegando contra Dios porque las cosas no me salen. ¿No? ¿Cierto? ¿No les ha pasado? ¿Cierto? Que toman una decisión y de haber consultado porque sí, Dios me lo estaba diciendo y yo metí la pata y bueno, pero bueno, de eso se trata, de aprender también. Realmente ese tipo de cosas nos enseñan a que bueno, no, realmente cuando el Señor nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Para que tengamos esa autoridad moral en enseñarla posteriormente. ¿Cómo Dios va a utilizar a una persona si solo conoce la palabra de Dios? Si no la vive. O sea, o sea, ustedes de pronto ustedes han conocido muchas personas que saben mucha Biblia, que saben mucha, ¿cierto? Pero también han conocido que esas personas hay muchas que no la practican. Uno dice, pero ¿es cristiano? Y se sabe la Biblia mejor que uno. Pero como dicen en la costa, pero si no la practica, como dice Belkis, pero y si no la practica. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se enlaza eso? Se queda en el mero conocimiento, se queda aquí, pero nunca pasa acá, y por consiguiente, pues nunca, o sea, no hay el tercer paso. ¿Cómo va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Si realmente no tienes la autoridad para decir, mira, me pasó esto. Ahora, cuando yo estoy dictando una clase, yo creo que a los maestros que están acá o que pronto me escuchan, yo creo que les ha pasado que cuando está dictando una clase, y en esa clase habla de algo de que le estaba sucediendo, que le sucedió a uno, y uno dice, y me pasó esto a mí, y mire, yo les aseguro que y en la clase uno sale ministrado y la persona sale ministrada. Entonces, realmente, ¿cómo Dios va a utilizar una persona que solo estudia la palabra de Dios y no la practica? En la práctica de la palabra de Dios es donde nos vemos, digamos, reflejada, digamos, la gloria de Dios, y vemos reflejado el poder de Dios para poderlo enseñar. Realmente, es decir, con convicción pasa y sucede. Tenga la fe, siga adelante. No, pero es que ya me cansé, no, esto no tiene sentido. No, sí tiene sentido, sigue adelante. Hay muchas promesas que están por cumplirse, pero tienes que dar el primer paso, restaurar tu altar, aprender de la palabra,
obedecerla, practicarla. No hay forma, bueno, ya dijimos eso. De lo contrario, una persona con mucho conocimiento se convierte en una persona religiosa. Entonces sabe mucha palabra, pero resulta que, como decía el dicho, ¿no? El cura predica pero no aplica. Entonces, si realmente una persona que sepa mucha palabra, entonces está pendiente de los demás, se vuelve un fariseo completamente. No podemos caer en eso. No podemos caer en eso. En Santiago 1, 22, 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí ven? O sea, ese es el resultado. El resultado es ese, que será, todo lo que haga le saldrá bien, todo lo que haga será para bien. La mano de Dios estará con él. Esto era lo que Esdras estaba haciendo. ¿Por qué Dios utilizó tanto a Esdras y le encargó una misión tan importante y crucial para el pueblo de Israel y para nosotros? Porque Él dedicó su vida a estudiar la palabra. Porque Él dedicó su vida a escudriñar la palabra. Porque Él dedicó primeramente a preparar su corazón y dedicó su vida para obedecerla, y después dice la palabra ahí que Él dedicó su vida a enseñar y comenzó a enseñar a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban en la cautividad ahí, cuando estaban ahí en Jerusalén. Y posteriormente, bueno, ahí registra de que hubo ese avivamiento, hubo nuevamente ese despertar. Obvio, cuando llegó Esdras y encontró ese escenario desastroso de ver la gente completamente apartada, como lo que cuando Moisés bajó del monte y encontró al pueblo apartado y con un montón de ídolos o un ídolo ahí y de todo. Así le pasó a Esdras. Esdras llegó y miró y dice la palabra y le registra ahí de que Esdras quedó terriblemente dolido y que con mucho más y comenzó a establecer los cimientos. Fue un carácter también fuerte, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener ese carácter fuerte para nosotros, para establecer los cimientos de nuestros hogares, los cimientos en nuestra propia vida, realmente decidir, ¿sí? No dejar que el enemigo nos tome la ventaja. Si quieres que Dios te bendiga grandemente, debes primero aprender y cumplir la palabra de Dios. O sea, es que eso es el resultado, sencillamente, se da naturalmente cuando hay una relación con Dios, cuando hay un aprendizaje de la palabra, cuando hay una obediencia a la palabra. Así nos duela, así nos confronte, y por consiguiente va a haber las bendiciones. Y ya por último, y tercero, y el último, para enseñar la palabra de Dios. El cristiano verdadero no solo se dedica a aprender, a obedecer, sino también a enseñar en la familia, en la iglesia y donde Dios lo ponga. Correctamente, y así traer la reforma, el avivamiento a nuestro alrededor. Así como hizo Esdras, que lo que hizo Esdras fue hacer prácticamente establecer una reforma, un avivamiento, ¿sí? Así nosotros podemos hacerlo. Y yo sé que vemos en nuestra casa, veremos en nuestra casa ese avivamiento, si lo hacemos primero nosotros, y comienza Dios a hacer el resto, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, con quien sea. Pero tenemos que hacer nosotros primeramente para que las cosas comiencen a tener un avance, un resultado, para que la mano de Dios esté sobre nuestro hogar, para que la mano de Dios esté sobre nuestro trabajo. A mí me pasa en el trabajo. En el trabajo saben que soy cristiano y esto y lo otro, pero yo hago y trato de aplicar la palabra ahí en el trabajo, y las cosas simplemente se van dando.
se van dando. La gente pregunta, la gente me pide algún consejo. Esdras es un gran ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de cómo debemos dedicarnos a aprender, a cumplir y obedecer y a enseñar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Amén. Entonces, Esdras es ese ejemplo. Esdras es ese ejemplo. Pero igualmente Jesús es nuestro mayor ejemplo en esto. Porque Jesús, ¿qué hizo? Yo creo que Jesús desde los que comenzó a hablar o comenzó a leer, yo creo que Jesús desde los 12 años estaba aprendiendo la palabra. Recuerden que Jesús en la sinagoga estuvo y comenzó a aprender la palabra, después a obedecerla y después la mayor de la parte Jesús estuvo enseñando la palabra, ¿cierto? Entonces es un claro ejemplo de qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Listos? Entonces vamos a orar y vamos a entregarle al Señor esa parte de nuestra vida que realmente no hemos podido canalizar a través de estos tres principios: el aprender, el obedecer y el enseñar. Recuerden que nosotros vivimos en Babilonia y que el Señor busca a Esdras para levantar su iglesia. Ya restauramos nuestro altar, aprendemos la palabra, cumplamos la palabra, enseñémosla. Es parte de la gran comisión. Seamos parte del avivamiento. Somos el remanente. El Señor no está sacando del exilio de este mundo, sino hasta cuando su obra esté completada, o sea, cuando Él llegue a nosotros nuevamente.